Buenos días, hoy hablaremos de Alois Riegel. Mi nombre es Viañana Jael Cuchillo Salazar y esta es mi presentación. Alois nació en Austria en 1858 y fallece en Viena, Austria, en 1903. Sobre él y sus aportaciones veremos su vida, el culto moderno a los monumentos, la teoría de Kunstwollen, la teoría de Alterswert, y dentro de este veremos los valores rememorativos, valores de contemporaneidad y por último y como conclusión, su influencia en la protección del patrimonio. Vida. Entre 1886 y 1897 ejerció de conservador en el Museo Austríaco para el Arte y la Industria. En 1897 se estableció como profesor de la Universidad de Viena. En 1903 publicó El culto moderno a los monumentos mientras presidía una comisión sobre los monumentos históricos. Esta obra es considerada fundamental en la historia del arte, pero sobre todo en la restauración, ya que propone una tabla de valores y de subvalores que permite analizar los monumentos basadas en el concepto de Kunstwollen, que se pueden traducir por voluntad de arte, el Alterswert, valor de edad o antigüedad. Sus estudios se caracterizaban por una tendencia a rescatar del olvido periodos despreciados u olvidados de la historia del arte. Riegel escribió extensamente sobre el arte de la antigüedad tardía, que antes de ellos había sido considerada como un periodo de decadencia del ideal clásico. Él contribuyó a la revalorización del barroco, tuvo como uno de los discípulos más destacados a Wilhelm Worringer. Culto moderno a los monumentos. Otra área de estudio para él fue la preservación del arte y monumentos. Sus años en la Comisión Central Imperial y Real para la Investigación y Conservación de Monumentos desarrollaron en él un respeto por el objeto, tal como existía en la ciudad de ese momento. Riegel aborda la cuestión fundamental de por qué las sociedades modernas desarrollaron su interés particular en los monumentos históricos y cómo este interés se diferencia de las actitudes previas hacia el pasado. A través de un análisis meticuloso, Riegel propone una visión renovada del concepto de monumento, que trasciende la idea tradicional del objeto, de objetos creados intencionalmente para conmemorar un evento o figura histórica. Según Riegel, llamamos monumento a toda obra creada por la mano del hombre y erigida con el propósito de mantener siempre viva la conciencia de las generaciones futuras, un acto o destino humano memorable. Sin embargo, agrega que incluso los objetos que no fueron diseñados originalmente como monumentos pueden adquirir este estatus con el tiempo, siempre que sean valorados por generaciones posteriores. La relevancia de Riegel radica en su capacidad para conceptualizar los valores asociados a los monumentos, estos valores que incluyen el de memoria histórica, antigüedad, uso y arte. No solo están condicionados por el pasado, sino también por las necesidades y sensibilidades del presente. La teoría de Kunstwollen. La teoría del concepto de Kunstwollen o intención artística o valor de arte se coloca en la base de la producción artística. La obra de arte, por tanto, se entiende como el resultado de una voluntad decidida y consciente, que se desprende de la finalidad práctica, de la materia y la técnica, y que debe ser analizada de acuerdo con el Kunstwollen, según las características de la época en la que fue creada. El concepto de Kunstwollen subyace a la idea de que los valores atribuidos a los monumentos no son absolutos ni universales, sino que están profundamente influenciados por la sensibilidad y prioridades culturales de cada época. Esta teoría permite a Riegel situar el análisis de los monumentos en un marco dinámico, donde los valores cambian en respuesta al desarrollo cultural y social de las comunidades que las preservan. La capacidad de cada artista de poner su trabajo sobre la dimensión social y cultural en el que se va a actuar, según Riegel. En términos generales, el Kunstwollen se refiere a la voluntad colectiva de una época o sociedad que determina las formas y estilos artísticos dominantes, independientemente de las limitaciones técnicas o materiales. El concepto de el culto moderno a los monumentos, el Kunstwollen, ayuda a explicar cómo las diferentes épocas históricas proyectan sus propios valores y sensibilidades al interpretar y valorar los monumentos del pasado. Riegel argumenta que las
preferencias estéticas y los ideales culturales de cada época influyen en las formas de conservación y en los valores atribuidos a los monumentos. Riegel señala que en el pasado el Kunstgolem podía inclinarse hacia una restauración que resaltara los valores artísticos o estilísticos, subordinando los valores históricos. En cambio, en la modernidad el Kunstgolem se orienta hacia una preservación que respete tanto la autenticidad material como el contexto histórico de los monumentos. La teoría de Alterswert. Este término se refiere al valor que la sociedad moderna otorga a los monumentos, como testigos del paso del tiempo, donde las marcas visibles del envejecimiento, como desgaste, la pátina o la descomposición, evocan una conexión emocional con la continuidad histórica y la inevitabilidad del tiempo. Entre sus características encontramos la estética del envejecimiento. No se centra en el estado original del monumento ni en sus intenciones iniciales, sino en la percepción moderna de los rasgos físicos del tiempo. El valor de la antigüedad reside en el goce emocional que surge del envejecimiento visible de una obra. Se trata de una conexión íntima entre el paso del tiempo y su manifestación material, según Riegel. La pátina, las grietas y el desgaste se valoran como signos de autenticidad histórica. La autenticidad histórica, a diferencia de otros valores, como el valor artístico que puede buscar restaurar monumentos para resaltar su estilo, el Alterwert celebra la conservación de las huellas del tiempo, permitiendo que un monumento transmita su historia a través de su deterioro natural. La conexión emocional en el Alterwert genera una experiencia estética particular, ya que las ruinas y los monumentos antiguos evocan una sensación de melancolía y reverencia por el paso del tiempo, que es percibido como inevitable y universal. Este valor apela a la sensibilidad moderna que busca preservar el carácter auténtico y único de cada monumento. La relación con la conservación. Riegel argumenta que la atención del Alterwert influye en cómo se deben manejar los monumentos. Para preservar este valor no se debe intervenir demasiado en los procesos naturales de envejecimiento. Esto presenta un cambio significativo respecto a las prácticas de restauración anteriores. A menudo intentaba devolver a los monumentos a un estado idealizado. La importancia del Alterwert en la teoría de Riegel refleja un cambio en la sensibilidad de la cultura, de la modernidad, hacia una apreciación del patrimonio basada en la autenticidad y el respeto por el curso natural del tiempo. Este valor contrasta con otros, como el valor de memoria histórica, que pone énfasis en el contenido simbólico o narrativo del monumento, o el valor artístico Kunstwert, centrado en su excelencia estética. El concepto de Alterwert de Riegel sigue siendo influyente en los debates actuales sobre conservación y patrimonio. Su énfasis en la preservación del envejecimiento visible en el tiempo desafía las prácticas de restauración excesiva y fomenta un enfoque ético que respeta tanto la historia material como la experiencia estética única que los monumentos antiguos pueden ofrecer. Una de las contribuciones más notables de Riegel es su teoría sobre los valores asociados a los monumentos, los cuales no son universales ni estáticos, sino dinámicos y contextuales. Según él, los monumentos no son únicamente objetos materiales que sobreviven al pasado, sino portadores de múltiples significados que se moldean de acuerdo a la sensibilidad y necesidad de la sociedad contemporánea. Entre estos vemos valores rememorativos, valor de antigüedad. Se percibe como un aspecto que no es moderno, no tanto desde el punto de vista de estilo, sino más bien como una imperfección, como una tendencia a la decadencia, relaciona la acción humana que produce un trabajo terminado, con la acción erosiva del tiempo que destruye todo lentamente. Según esta visión, se condena cualquier acción arbitraria sobre el estado de la estructura, sea esta de adición o sustracción. Un monumento se puede mantener, pero no hay que ir en contra de su proceso de degradación natural. Valor histórico. Consiste en la representación de un grado preciso de desarrollo de un campo creativo de la humanidad, y por lo tanto la tarea del historiador es llenar esos vacíos que en el transcurso del tiempo han formado en la creación original.
Sin embargo, Riegel dice que todas las reconstrucciones póstumas no están libres de errores subjetivos, por lo que la obra tiene que ser preservada y lo más intacta posible, y cualquier reconstrucción tiene que ser reconocible en las generaciones futuras, para que con el tiempo se puedan sustituir o mejorarlas. Valor rememorativo intencionado. Tiene la función precisa y ya desde la construcción de un monumento, de no permitir que la obra se convierta en el pasado y mantenerlo vivo en la conciencia de la posteridad. A diferencia del valor histórico, que pretende evitar la degradación desde el momento actual, este valor inspira a una total inmortalidad del monumento. Sobre las bases de estos valores, Riegel identifica 3 clases de monumentos: los intencionados, característicos de la antigüedad y la Edad Media; los no intencionados, del Renacimiento; y los monumentos antiguos. La antigüedad solo conocía el concepto de monumento intencionado, es decir, la obra era creada, servía para recordar un momento específico del pasado. El Renacimiento trajo el concepto de monumento involuntario, que se refiere a un tiempo específico, cuya elección depende de nuestra voluntad subjetiva. La modernidad ha puesto de manifiesto el concepto de monumento antiguo, es decir, cualquier obra de la mano del hombre, sin tener en cuenta su significado y su destino, mostrando que solo ha existido antes de la actualidad. Valores de contemporaneidad. Valor instrumental. Está vinculado a la utilización de una obra dada. Si un edificio antiguo todavía se utiliza, debe ser cuidado, de manera que pueda acomodar a las personas sin poner en peligro su seguridad, lo que hace que no se pueda eliminar en la mayoría de los monumentos. El valor artístico se divide en 2. Valor de novedad es la conclusión de lo nuevo. Se manifiesta en las formas más simples y colores intactos. Puede ser juzgado por cualquier persona sin entrenamiento cultural. Valor artístico relativo. Representa el concepto del Kunstwollen de Riegel. Sobre este valor se asienta la posibilidad de apreciar las obras de generaciones anteriores, no solo como testimonio de la creatividad humana, sino también en relación al tiempo y la cultura en la que fueron creadas. Parece evidente que estos diferentes valores pueden entrar en conflicto entre sí, especialmente el valor de antigüedad relacionado con los otros. Por tanto, es tarea de los restauradores saber trabajar con la conciencia de la existencia de diferentes valores. Su influencia en la protección del patrimonio. Establece que la valoración de las obras es un sistema de caracterización que deriva consecuencias en su intervención y conservación. Esta metodología, que resalta la importancia de considerar la opinión de la comunidad en el proceso de otorgar valor a las obras, ha sido fundamental para que la conservación no se centre únicamente en aspectos técnicos, sino también en el significado social y cultural de los bienes patrimoniales. Riegel enfatiza que la valoración histórica de la antigüedad y de la novedad deben considerar las expectativas y las necesidades de la colectividad. Después de las 2 guerras mundiales, la ONU, a través de la UNESCO, promovió la conservación del patrimonio cultural como una forma de fomentar la unión entre los pueblos y evitar conflictos. Esto culminó en la Convención de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial, que resaltó la importancia de la herencia cultural como medio para el diálogo y la comprensión.